Hermanos, no les voy a mentir, ha sido un año difícil. Cuando estaba preparando este sermón, quería hacerlo para recordar lo bueno que nos ha pasado durante el año, ya que después del año que acabamos de tener, de verdad necesitamos algo positivo de lo que hablar. Y también sobre cómo debemos agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da. Pues como verán, la época de Año Nuevo es un tiempo de reflexión, de pensar sobre el año que acabas de tener y sobre cómo puedes mejorar lo que puedas mejorar, sea en lo personal, lo material o lo espiritual. Entonces decidí hacer una lista detallando todo por lo que estaba agradecido que sucedió durante este año. Pero cuando lo estaba haciendo me di cuenta que no era muy grande. Número 1, no me dio COVID. Número 2, viví un año más. Y número 3, me gradué. Al darme cuenta de lo pequeño que era mi lista, decidí hacer algo diferente. Esta vez decidí detallar todas las metas que había logrado este año para terminar la nota en algo más positivo. Esta lista era aún más pequeña. El COVID-19 y la situación en la que nos ha puesto nos ha quitado mucho. Como lo ha hecho con mis metas, ¿cuántas de sus propias metas se las ha quitado el COVID? Hace un año les compartí un sermón, ¿se acuerdan? Nuevo año, nuevo yo. Bueno, una de las preguntas que les quiero hacer es ¿cuántas cosas de su lista de año nuevo han completado? ¿Estaba hacer una dieta en su lista? ¿La continuó después de un par de semanas? ¿Hacer más ejercicio? ¿Lo continuó después de un mes? Verán, muchas veces nosotros abandonamos las metas que nos ponemos, pero ahora la situación en la que estamos también nos obliga a renunciar a las metas que tenemos. ¿Qué tan difícil fue el año? También depende de qué tanta importancia nosotros le ponemos a nuestras metas. Puede que haya sido aplastante. Lo que quiero hacer esta mañana es mencionar, para hacerles recordar sobre algunas maneras cómo podemos hacer que el nuevo año, sea lo que pase durante él, sea más agradable. Sin más preámbulos, veamos el pasaje de hoy en Filipenses 3:13 y 14. En el NBI dice: Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece durante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En estos versículos vemos como Pablo le pide a la gente de la iglesia de Filipenses que no sean complacientes, que necesitan ser mejores. Les da una estrategia, una que él mismo usa para que puedan ser lo mejor que pueden ser en Cristo. Pablo también nos da un poco de su testimonio personal. Como sabemos, Pablo nunca dejó que las circunstancias lo derrotaran. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre cómo podemos tener un mejor año. Primero, debemos olvidar el pasado. En el versículo 13 menciona, olvidando lo que queda atrás. Creo que no hay mejor manera de comenzar el año, excepto olvidando el año anterior. Pablo lo escribió hace más de 1900 años, y aún sigue siendo uno de los mejores consejos. De verdad, creo que esta es una de las mejores maneras de comenzar el año nuevo. Verán, no tenemos que vivir siempre en el pasado. Todos hemos pasado un mal rato antes, ¿cierto? Sea por el COVID-19, algunos de sus planes no funcionaron, o por sus propios fallas, ¿no? En el futuro, cuando veamos programas de historia, vamos a ver más sobre el COVID-19 que es específico para cada uno de nosotros. Pero todo se ha quedado grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Muchos de los recuerdos del año pasado van a ser dolorosos. Quizás tomó decisiones incorrectas durante la pandemia y eso le trajo consecuencias. Quizás algunas de sus relaciones se tornaron difíciles y las tuvieron que acabar. Quizás saben que le han fallado a sus hijos, si es que los tienen, o que le han fallado a sus padres de alguna manera. Pero algo más universal es que todos sabemos, de alguna manera, que le hemos fallado a Dios. Lo que Pablo nos quiere decir es que no debemos dejar que nuestro pasado nos domine. No debemos dejar que el pasado se apodere de nosotros de tal manera que no nos deje enfocarnos en el futuro que Dios nos tiene planeado. El hecho de que es casi año nuevo es una época perfecta para tomar en cuenta este consejo. Díganse ustedes mismos que se van a olvidar del pasado y de todo lo malo con la ayuda de Dios. Jesús dio su vida para que nosotros podamos ser perdonados. Una de las cosas más importantes en la vida cristiana es el perdón. Nosotros recibimos el perdón de Cristo, y por eso una de las mejores cosas que podemos hacer es perdonar a otros. Pero también es cuestión de perdonarnos a nosotros mismos por las fallas que podamos tener. La otra cosa que quiero compartir con ustedes es que dejen de lado el resentimiento que sientan por otras personas. Debido a la pandemia que estamos viviendo,
Las diferencias de pensamiento entre las personas se han hecho más notorias. Las cosas se pueden tornar tormentosas con las personas con las que más compartimos. En Colosenses 3:13 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. No sé si han visto las noticias, pero hubo algunas que captaron mi atención. En algunos casos los hijos se descuidan, se contagian de COVID y contagian a sus padres que son mayores de edad. Los padres terminan falleciendo por el descuido de uno de sus hijos. ¿Se imaginan lo que esto podría ocasionar en una familia? Quizás para ustedes se contagiaron porque alguien de su casa se descuidó y terminó contagiado. Aparte de la pandemia, quizás tuvieron un socio que los estafó. Lo que debemos entender es que los rencores o resentimientos que sintamos destruyen las relaciones que tenemos. Pero piensen, ¿qué les diría Dios sobre estos rencores que sienten? Les diría, olvídalos. Quiero recordarles también que nuestras relaciones con los demás no son lo único que destruyen los resentimientos, pero también a nosotros como personas. Los destruiría de alguna manera, puede ser físicamente. ¿Cuántas son las historias de gente que muere debido a alguien que quiere vengarse? Y ciertamente, esto nos afecta emocional y espiritualmente. Nos vuelve personas amargadas. En Job 21:25 dice, otros mueren con el ánimo amargado, sin haber disfrutado de lo bueno. Nos dice que los que amargados viven, amargados mueren. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Perdonemos. No te dice que ignores lo que ha pasado, no te dice que pretendas que nunca ocurrió, lo que te pide es que perdones. En verdad, todos tenemos la capacidad de perdonar. Si Cristo puede perdonar tu pecado, considerando el dolor por el que pasó, tú puedes perdonar lo que alguien más te ha hecho. La tercera cosa es intentar restaurar nuestras relaciones. Dios, en su palabra, nos pide que hagamos todo lo posible para que nuestras relaciones con las otras personas estén bien. Veamos Romanos 12:18. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Una de las partes más importantes de este versículo es, en cuanto dependa de ustedes. Cada uno tiene que hacer lo mayor posible para mantener buenas relaciones con todos. Puede que usted tenga un familiar con quien no se ha hablado en 15 años por algo que hizo. Quizás uno de sus hermanos cometió un error y después de eso nada volvió a ser lo mismo. Quizás usted sea ese familiar que erró, o ese hermano o hermana que se equivocó. A veces los errores los cometemos nosotros. Lo que nos dice la palabra de Dios es que tomemos responsabilidad por esto y tengamos el valor de decir, lo siento o discúlpame. ¿Cuántas veces se ha abstenido de decir discúlpame? Imagínese qué tan diferente sería su vida si cada vez que usted cometiera un error diría lo siento. La cuarta y última cosa es prometer no volver a nuestras ofensas. En la Biblia detallan cómo muchos cristianos viven. ¿Qué es lo que nos domina como personas? El pecado. Cristo murió para librarnos del pecado y el Espíritu Santo nos deja ser libres. Pero muchos de nosotros se dejan ser dominados por el pecado aún. En Romanos 6:12 dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Muchas veces cometemos el mismo pecado una y otra vez. Nos acostumbramos a hacerlo. Puede ser tan pequeño como una mentira. Y, bueno, ¿han visto gente que tiene tumores gigantes que se los dejan ahí porque simplemente se acostumbraron a que estén ahí y viven con ellos? Así es como muchos de nosotros actualmente actuamos frente a nuestros pecados. Vivimos junto a ellos porque nos hemos acostumbrado. ¿Alguno tiene un pecado así? La palabra de Dios nos desafía que no caigamos en esta trampa. Debemos alejarnos del pecado. Debemos dejar que controle la manera en que vivimos, de dejar que nos posea. Jesús murió para romper el control que el pecado tiene sobre nosotros. No tenemos que ir a un año nuevo siendo controlados por el mismo maestro, que es el pecado. Podemos vencerlo. Esto es lo que Dios nos dice. Debemos pedir perdón por nuestros pecados a Dios y pedir que nos ayude a resistirlos para que podamos disfrutar de una mejor salud espiritual en el año nuevo. Al fin y al cabo, puede que haya muchas cosas en el mundo que no van a cambiar el próximo año. La pandemia puede o no ser solucionada por completo. Pero en las cosas que sí podemos cambiar, las cosas que conciernen a su vida personal y espiritual, ¿está dispuesto a tomar estos desafíos y lograr cambiar su vida a una vida que le agrade más a Dios? ¿Está dispuesto a perdonarse y olvidar el pasado?
¿Está dispuesto a dejar esos rencores? ¿Está dispuesto a restaurar sus relaciones con otros? ¿Está dispuesto a darle la espalda a sus ofensas? Puede que este no haya sido el mejor año para muchos de nosotros, pero esta no debería ser razón de no tratar de ser una mejor persona en Dios el año que sigue. De culpabilidad y nos limpió para la eternidad de toda bendición celeste nos colmó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Oh Dios de amor, que vienes a sufrir, llevando así toda la maldición, y en vez de eterna perdición nos proporciona salvación, que sin ti nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y nos limpió para la eternidad de toda bendición celeste nos colmó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor será el fin del que sigue a Jesús, tomando por su amor la cruz y guiado siempre por su luz constante, sigue en pos de su Señor. Él no